Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? General Juan José Flores. Nació el 19 de julio de 1800. Falleció el 1 de octubre de 1864. Obras importantes en su presidencia. Incorporó las Islas Galápagos el 12 de febrero de 1832. Dr. Vicente Rocafuerte. Segundo presidente del Ecuador. Nació en mayo de 1783 en Guayaquil y murió en mayo de 1847 en Lima, Perú. Estuvo en el cargo de presidente desde el 10 de septiembre de 1834 al 31 de septiembre de 1839. Trabajó para que la educación primaria fuera más universal. Además, estableció que la educación media también debía extenderse para las mujeres. Dr. Vicente Ramón Roca. Nació en septiembre de 1792 en Guayaquil y murió en febrero de 1858. Una de las obras importantes. Se construyó el Palacio de Gobierno. Señor Diego Noboa. Nació en abril de 1789 en Guayaquil. Fue el cuarto presidente del Ecuador. Murió en noviembre de 1870. Hechos importantes en la presidencia de Noboa. Empezó su mandato realizando una eliminación política en el Ecuador. General José María Urbina. Nació en marzo de 1808 en Quito y murió en septiembre de 1891 en Guayaquil. Ascendió al mandato presidencial el 12 de septiembre de 1851 al 15 de octubre de 1853. Hechos importantes en su mandato. Le dio énfasis a la producción de la educación primaria, secundaria y universitaria. General Francisco Robles, sexto presidente de la época marxista. Nació en mayo de 1811 en Guayaquil y murió en marzo de 1893. Ejerció como presidente de la República del Ecuador desde el 15 de octubre de 1856 hasta su derrocamiento el 31 de agosto de 1859. Dispuso a fiscales y abogados pobres a defender de forma gratuita al indio del interior. Dr. Gabriel García Moreno. Nació el 24 de diciembre de 1821 en Guayaquil y murió el 6 de agosto de 1875. Ocupó el mandato del presidente de la República del Ecuador en 3 ocasiones. Algunas de las obras más importantes que destacaron fue: fomentó la educación, impulsó a la agricultura y la ganadería. Señor Jerónimo Carrión. Históricamente el octavo presidente del Ecuador. Nació el julio de 1804 y murió en mayo de 1873 en Quito. Hechos importantes en su mandato. Fundó los colegios como Pedro Carbo de Guaranda, Pedro Vicente Maldonado de Riobamba y el Conservatorio de Música de Guayaquil. Javier Espinosa, enero 1868, enero 1869. Tras la renuncia de Jerónimo Carrión, Javier Espinosa ascendió a la presidencia. Nació el 2 de diciembre de 1815 en Quito y murió el 4 de septiembre de 1870, hace 54 años. Javier Espinosa duró solo el tiempo en el que quedaba el periodo de Jerónimo Carrión. Hechos importantes de su mandato. En su periodo de mandato encontramos 2 hechos bastante remarcables de la época. El terremoto de Ibarra el 16 de agosto de 1869, en la cual quedó devastada la ciudad y sus alrededores. En vista de la crisis ocurrida, el presidente designó a García Moreno como jefe civil y militar. Señor Antonio Borrero, diciembre 1875, diciembre 1876. Ah, caray, eso sí me interesa, ¿eh? Nació el 29 de octubre de 1827 en Gran Colombia y murió el 9 de octubre de 1912 a sus 83 años. Ascendió a la presidencia por un periodo muy breve. Hechos importantes de su mandato. Hubo libertad de prensa, del mismo modo dio garantía de la honradez y la aplicación al trabajo. En el ámbito educativo mejoró la calidad de la enseñanza en las escuelas rurales. General Ignacio de Veintimilla, diciembre 1876, julio 1883. Nació el 31 de
el país como jefe desde el 18 de diciembre de 1876 hasta que en 1878 la Convención Nacional lo nombró presidente constitucional. Hechos importantes en su mandato: Ignacio de Veintimilla realizó obras públicas como la construcción de la vía del ferrocarril, el restablecimiento de la Universidad Central. Dr. José María Plácido, noviembre 1883, julio 1888. José Plácido nació el 5 de octubre de 1837 en Guayaquil y murió el 31 de diciembre de 1900 en España. Hechos importantes en su mandato: uno de los hechos más trascendentales fue la emisión de la moneda nacional, Sucre. Dr. Antonio Flores, agosto 1888, julio 1892. Juan Antonio nació el 23 de octubre de 1833 en Quito y murió el 30 de agosto de 1915 a sus 81 años. Hechos importantes de su mandato: sustituyó el diezmo por el impuesto predial y un impuesto de exportación de cacao. Dr. Luis Cordero Crespo, julio 1892, abril 1895. Nació el 6 de abril de 1833 en Delé y murió el 30 de enero de 1912 en Cuenca a sus 78 años. Se vio muy apasionado por la naturaleza, dando a relucir su interés en la botánica y la agricultura. General Eloy Alfaro Delgado, agosto 1895, septiembre 1901. Nació el 25 de junio de 1842 y murió el 28 de enero de 1912 a sus 69 años. Eloy Alfaro tuvo el cargo de presidente de la República del Ecuador en 2 ocasiones. General Leonidas Plaza, septiembre 1901, septiembre 1905. Nació el 18 de abril de 1865 y murió el 17 de noviembre de 1932 a sus 67 años. Leonidas Plaza también estuvo al mando del país como presidente en 2 ocasiones. Hechos importantes en su mandato: Leonidas Plaza continuó con actividades iniciadas por Alfaro, como el ferrocarril. Además creó la ley del matrimonio y divorcio. Señor Lizardo García, nació en abril de 1844 en Guayaquil y murió en mayo de 1937 en esta misma ciudad a sus 93 años. Su presidencia duró menos de un año, siendo esta desde el 1 de septiembre de 1905 al 16 de enero de 1906. Dr. Emilio Estrada. Emilio Antonio Jerónimo Estrada nació el 28 de mayo de 1855 en San Francisco de Quito y murió el 21 de diciembre de 1911 en Guayaquil a sus 56 años. Hechos importantes en su mandato: el inicio de la explotación petrolífera de Santa Elena, creación del cantón Pedro Moncayo en Pichincha. Dr. Alfredo Vaquerizo nació el 28 de septiembre de 1859 en Guayaquil y murió el 20 de marzo de 1951 en Nueva York a sus 91 años. Ocupó el cargo como presidente de la República del Ecuador desde el 1 de septiembre de 1916 hasta el 31 de agosto de 1920. Hechos importantes en su mandato: primero, aumentó el presupuesto para la educación, pagó las cuotas de la deuda externa. Dr. José Luis Tamayo, destacado por la creación de más bancos y periódicos, nació el 29 de julio de 1858 en Chambé, Ecuador, y murió el 7 de julio de 1947 a sus 88 años. Ocupó el cargo como presidente de la República del Ecuador desde el 1 de septiembre de 1920 hasta el 31 de agosto de 1924. Hechos importantes en su mandato: pues se crearon más bancos y más periódicos. Fundó la Fuerza Aérea Ecuatoriana. Dr. Gonzalo Córdoba nació el 15 de julio de 1863 en Cuenca y murió el 13 de abril de 1928 en Chile a sus 64 años. Ocupó el cargo poco más de 10 meses, desde el 1 de septiembre de 1924 hasta el 9 de julio de 1925. Hechos importantes en su mandato: en lo público se consiguió brindar agua potable a Ibarra, se creó la carretera
tarde la Clínica Ayora. Juan de Dios Martínez nació el 8 de marzo de 1875 en Guayaquil y murió el 27 de octubre de 1955 en el mismo lugar a sus 80 años. Su mandato tuvo inicio el 5 de diciembre de 1932 hasta el 20 de octubre de 1933. Dr. José María Velasco Ibarra. José María Velasco Ibarra nació el 19 de marzo de 1893 en Quito y murió el 30 de marzo de 1979 en el mismo. A sus 86 años de edad, Velasco Ibarra ocupó el mandato de presidente de la República del Ecuador en casi 5 ocasiones. Hechos importantes en su mandato. En su primer mandato se creó el laicismo en el sistema educativo con benevolencia en la libertad de enseñanza. También se inició el edificio del Colegio Vicente Rocafuerte. En su segundo mandato creó la Universidad Católica de Quito y la Casa de la Cultura. En su tercer mandato se concreta el primer plan vial, construcción de numerosas escuelas y colegios. En su cuarto mandato inicia con una crisis del comercio exterior y por último, en su quinto mandato mejora las condiciones de vida de los campesinos. El señor Federico Pérez Chiriboga estuvo en el periodo de septiembre de 1935 a octubre de 1937. Este fundó la Caja del Seguro Social de Empleados Privados y Obreros de 1936, lo que sería hoy LIES. El señor Manuel María Borrero, agosto de 1938 a diciembre de 1938, fue un político ecuatoriano y miembro de la Asamblea Nacional Constituyente, puesto que ejercía como abogado. El doctor Aurelio Mosquera Navarez se dio el periodo de diciembre de 1938 a 1939. Reprimió el Sindicato Nacional de Educadores y la Organización Paralela de Profesionales. El doctor Carlos Alfredo Arroyo del Río, del periodo de septiembre de 1940 a mayo de 1944, creó la reforma de la ley del principio hacia la República. El doctor Mariano Suárez de Ventimilla, septiembre de 1947 a 1945. Creó la política de cajas. El señor Carlos Julio Arrosamena Trola, septiembre de 1947 a septiembre de 1948. Fundó la Comisión de Tránsito de Guayas, promulgó la ley del régimen de monitoreo del Banco Central, y el señor Carlos Plaza Lazo, de septiembre de 1948 a septiembre de 1952, se convirtió en un educador importante, un exportador importante de banana, de café, cacao, algodón y el petróleo. El doctor Camilo Ponce Enríquez, septiembre de 1956 a septiembre de 1960, constituyó el Palacio de Carondelet, el Hotel Quito, las residencias de estudiantes universitarios en la Universidad Central Católica. Carlos Julio Arosemena Monroy nació en Guayaquil el 12 de abril de 1888 y murió en Guayaquil el 20 de febrero de 1952. Ocupó la presidencia desde el 8 de noviembre de 1961 al 11 de julio de 1963. Creó la compañía de aviación TAME. Entre sus principales logros sobresalen el impulso dado a la educación pública con la creación del Departamento Integral. Otto Arosemena Gómez nació el 19 de julio de 1925 en Guayaquil. Murió el 20 de abril de 1984 en Guayaquil. Lideró el país desde el 16 de noviembre de 1966 hasta el 31 de agosto de 1968. Resalta su aporte a la educación, ya que se llevó a cabo un plan de construcciones escolares. Guillermo Rodríguez Lara nació el 4 de noviembre de 1924 en Pujilí, Cotopaxi.
Ocupó el cargo de la presidencia del Ecuador desde el 15 de febrero de 1972 al 11 de enero de 1976. Retomó la Constitución de 1945, la cual se caracteriza por ser una carta magna con inclinaciones izquierdistas y progresistas. Abogado Jaime Roldós Aguilera. Nació el 5 de noviembre de 1940 en Guayaquil y murió el 24 de mayo de 1981 en el Cerro Huaytuango, en Celia, Ecuador. La muerte de él fue por un accidente de aviación, esto a sus 40 años de edad. Durante su mandato se llevó a cabo el conflicto armado de Perú. Doctor Osvaldo Hurtado Larrea. Nació el 26 de junio de 1939 en Chambo, Chimborazo. Durante su periodo de presidencia sucedió la austeridad económica. También se dio lo que es la sucretización de la deuda ecuatoriana. Piero León Febres Cordero. Nació el 9 de marzo de 1931 en Guayaquil y murió el 15 de diciembre del 2008 en Guayaquil. Murió a sus 77 años de edad y en su presidencia se logró el crecimiento económico y el superávit. Sucedió también lo que es el taurazo. Doctor Rodrigo Borja. Nació el 19 de junio de 1935 en Quito, Ecuador. Ocupó el cargo de la presidencia del Ecuador desde el 10 de agosto de 1988 hasta el 10 de agosto de 1992. Durante su presidencia realizó la campaña nacional de alfabetización Monseñor Leonidas Proaño. Arquitecto Sixto Durán Valle. Nació el 14 de julio de 1921 en Boston, Estados Unidos, y falleció el 15 de noviembre de 2019 por causas naturales a sus 95 años de edad. Él ocupó el cargo de presidente del Ecuador por un periodo completo de 4 años. También ocurrió el enfrentamiento con Perú en 1995, conocido como la Guerra del Alto Cenepa. Abogado Abdalá Bucaram Ortiz. Nació el 4 de febrero de 1952 y ocupó la presidencia del Ecuador desde el 10 de agosto de 1996 hasta el 6 de febrero de 1997. En su gobierno abundó la corrupción, como los casos de un solo toque, la leche Abdalá. La señora Rosalía Arteaga Serrano, febrero de 1997 a febrero de 1997. Tras cumplir con múltiples cargos políticos públicos, de ser la vicepresidenta de Abdalá Bucaram, Rosalía logró acceder a la presidencia de la República tras su destitución. En este puesto tan solo por un periodo de 2 días, desde el 9 de febrero hasta el 11 de febrero del año de 1997. Por Fabián Alarcón, que fue de febrero de 1997 a agosto de 1998. Tras la destitución de Abdalá Bucaram y de Rosalía, asumió la presidencia de la República del Ecuador. En este cargo no pudo completar el mandato, pero a pesar de eso hubo algunos hechos muy importantes, como por ejemplo el aumento del PIB, la mejora en algunos sectores como el agrícola, la pesca, la construcción y el transporte. El doctor Yamil Mawad, de agosto de 1998 a enero de 2000, ascendió a la presidencia de la República sin haber tenido una postulación previa. Sin embargo, en su periodo de gobierno fue destituido por las Fuerzas Armadas del Ecuador, retirando el apoyo a él el 21 de enero de 2000. Uno de los hechos más importantes que marcó su gobierno fue que hubo el feriado bancario. El doctor Gustavo Noboa, de enero de 2000 a enero de 2003, disputó la presidencia. En su presidencia tuvo acciones muy positivas, pero también negativas. Fue destituido a la vez. En su tiempo de
mandato, Noboa pudo afrontar y debía afrontar la crisis económica más trágica que pasaba el país. El ingeniero Lucio Gutiérrez, de enero de 2003 a abril de 2005, tras concluir el mandato, Lucio Gutiérrez fue el presidente el cual escapó del país. Tras varios inconvenientes, más bien fue reconocido por los diferentes corrupción que hubo, como la desaparición de grandes cantidades de alimentos. El doctor Alfredo Palacio, de abril de 2005 a enero de 2007, médico y político ecuatoriano, nacido en la ciudad de Guayaquil. El señor Palacios fue el presidente de la República ocupando este cargo luego de Lucio Gutiérrez. Durante su tiempo de mandato hubo algunos hechos muy importantes, por ejemplo, el aseguramiento de la Universidad de la Salud. El economista Rafael Correa, que fue de enero de 2007 a mayo de 2017. Rafael Correa fue y es considerado por muchos uno de los mejores presidentes de su historia. Pero además también tuvo varias partes que fueron tomadas como corrupción. Pero en los destacados hubo la inversión pública, infraestructura, carreteras, seguridad, desarrollo social, entre muchas otras cosas. Tenemos ahora a Lenín Moreno, que fue de mayo de 2017 a mayo de 2021, presidente que logró cumplir con su periodo. En este tenemos que fue destacado por haber sido uno de los paros más grandes en el Ecuador, producto de una crisis económica, y además tuvo que afrontar una emergencia sanitaria que fue el COVID-19. Guillermo Lasso, del año de 2021, actual presidente de la República del Ecuador, el cual afronta una destitución política y disolvió la Asamblea. Está gobernando por tan solo 6 meses hasta que se pueda obtener un nuevo presidente en el mismo año 2023.